Maravilloso Dios, maravilloso Señor. Te necesito, mi Señor, te necesito. Más que el aire que respiro, mi Dios. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Mi amado Dios, recibe nuestro amor, recibe nuestra gratitud. Gracias, amado Espíritu Santo. Háblanos, háblanos a nuestro corazón, no a nuestro oído, sino a nuestro corazón. Que este día, Señor, no salgamos iguales que como entramos a esta casa. Que no nos quedemos en el umbral de la puerta. Que caminemos con pasos firmes a ese lugar de refugio que es tu casa, Señor. Gracias porque has hecho de este lugar tu hogar. Tus hijos te amamos. Padre, tus hijos te amamos y te necesitamos. Te decimos, sin ti no podemos. Es imposible seguir sin ti, mi Señor. Pero gracias por tu presencia. Gracias por tu compañía que nunca, nunca nos va a dejar. Gracias por ese amor tan grande que sientes por tus hijos, mi Padre bueno. Gracias, amado Jesús, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz para darnos vida. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Estamos gozosos. Gozosos porque Él está aquí, porque Él tiene una palabra para cada uno de sus hijos y porque en Él lo mejor está por venir. Le damos también la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y les damos gracias por seguirnos y por estar pendiente de nuestros programas. Que Dios los bendiga también. Esta semana fue una semana un poco difícil. Recordaba que el sábado pasado el Señor nos había hablado y me dijo: quiero que ores por los intercesores porque viene un ataque muy fuerte contra los intercesores. Lo que yo no me imaginaba es que el ataque iba a empezar por mí, después por mi hija, y fue una semana con mucha tribulación. Ella tuvo un problema en su trabajo muy fuerte y después entendí que de parte de Dios, primero lo sentí como madre, de quitarle un poquito, aliviarle un poquito la carga, porque yo sé que no es que uno lo sienta como una carga el predicar, pero es una gran responsabilidad el poder escuchar la voz de Dios y hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, porque es una responsabilidad muy grande estar aquí y no hablar de nuestro corazón, sino del corazón de Dios. Y yo le dije al Señor: Señor, la veo muy atribulada y creo que a lo mejor ella no va a poder escuchar tu voz. El viernes le escribí, le dije: hija, ¿Dios te ha hablado algo? No, mami, todavía no. El viernes todavía pasó otra prueba que ya creíamos que ya había pasado. Hablé con el Señor y le dije: bueno, Espíritu Santo, háblame claro y redímeme el tiempo, porque en mi condición física preparar un mensaje en un día es prácticamente imposible. Pero aquí estamos, porque no es de mi corazón, sino del corazón de Dios. El mensaje que el Señor me dio lo llamé: usa la llave que abre la puerta de tu milagro. Y creo que el Espíritu Santo no quiere que deje de predicar, porque quiere darnos esas llaves. Hemos estado hablando de puertas y llaves, porque Él nos prometió que este era el año donde Él iba a abrirnos puertas. Hemos visto unas que otras puertas. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1 al 10. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice:
Un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Cuando Dios va a hacer algo, hermano, en nuestra vida debemos de prestar atención. Y yo espero que ustedes me van a prestar atención, porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Aquel hombre los miró atentamente pensando que ellos iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. Qué hermoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, miren lo que es la boca de un siervo de Dios con autoridad. Las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al Portón Hermoso. Y vemos aquí, hermanos, que Pedro y Juan suben al templo a orar. Y lastimosamente, muchos líderes y pastores de hoy en día no asisten a las reuniones de oración. Ellos hacen que su pueblo ore, que el pueblo haga y ellos cómodos en su casa. Nosotros, los líderes, los siervos de Dios, debemos de ser un ejemplo para los demás en todos los aspectos espirituales de la vida de la iglesia. Yo, aún en mi estado, no me faltó una reunión de la iglesia. En las escrituras era una costumbre orar 3 veces al día, ya fuera en el templo o fuera en sus casas. Daniel dice la palabra que él oraba 3 veces al día, aún bajo el riesgo de que él fuera ejecutado porque había sido prohibido. Los discípulos entendían que la oración era un arma poderosa para vencer al enemigo y ganar las batallas. Pero la iglesia moderna, lastimosamente, hermanos, ha perdido el deseo de orar y la necesidad que tenemos de hacerlo. Y esa es la razón por qué la iglesia ha perdido efectividad y poder. Una iglesia que no ora es inefectiva. Una iglesia que ora, aunque seamos 4 gatos, es poderosa. Salmo 55, 16 y 17 dice: yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios. Él habrá de salvarme. Mañana, tarde y noche no dejaré de rogarle. Él habrá de escucharme. Mire qué hermosa palabra. A la entrada del templo, dice la escritura, que había un hombre cojo, que era cojo de nacimiento, que él había hecho de su situación un estilo de vida. La Biblia no menciona la edad que tenía este varón, pero por lo que creo no era un jovencito, por lo cual él no tenía la experiencia que da la libertad de caminar. Es muy diferente cuando uno ha podido caminar y por alguna circunstancia de la vida, como me ocurrió a mí, no puede caminar. Uno la anhela desesperadamente. Una persona que vio y que se convirtió en un ciego por algún accidente, ya tiene una experiencia de visión y lo anhela desesperadamente. Él no, él se conformó porque nunca había tenido esa experiencia. Y él lo mejor que hacía era extender su mano para recibir la bendición a través de otros.
me llamó la atención lo que significa hermosa, la puerta de la hermosa. Y veamos qué es lo que se movía allí. El significado de esta palabra en el hebreo dice que significa temporada precisa. Miren qué cosa más preciosa. Llegó la hora. ¿Qué les parece? Madurar. Algo atractivo y productivo. El momento oportuno. Así que yo pude entender por qué el Espíritu Santo no quiso que mi hija fuera la que predicara, porque este era el momento oportuno para esta palabra. Este mendigo estaba sentado en el tiempo oportuno de su milagro, mendigando, sin saber que Dios ya había abierto la puerta para que él recibiera aquel milagro. Una limosna, hermanos, puede resolver una necesidad momentánea, pero Dios tiene una solución permanente al problema. Él estaba en el lugar correcto, pero con una actitud incorrecta, a pasos de su milagro. Y así hay muchos dentro de la iglesia, hermanos, que están extendiendo la mano al hombre y no a Dios, mirando lo natural, lo humano, recibiendo las migajas que le dan los demás. Esta semana quiero contarles, no les voy a explicar lo que ocurrió, pero yo casi caigo en esta trampa. Satanás me tendió una trampa para que yo me conformara con las migajas que el banco me estaba ofreciendo. Pero hablando con mi hija menor me dice: mami, ¿qué dice la Biblia? Tenés razón, mi hija, le dije. Y oré. Le dije: Espíritu Santo, yo quiero que tú me digas claramente si esto viene de ti, porque puede ser que me estés dando un alivio y yo no lo entienda así. Quiero que me hables con toda claridad, porque no quiero que me contestes en tu voluntad permisiva, sino en tu voluntad perfecta. Y el Señor me habló y me dijo: hija, no te conformes con migajas, porque yo tengo un milagro por delante. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le doy gracias al Espíritu Santo, porque Él siempre nos alerta de las zancadillas que Satanás nos pone. Cada uno de nosotros tiene en alguna parte de su vida, algo que cojea. Puede ser tus finanzas, como nosotros estamos cojeando ahorita. Otros tal vez en su matrimonio. Otros están cojeando con sus hijos. Otros tal vez emocionalmente. Y otros, que es peor, espiritualmente. Estos cristianos que saben todo lo que ocurre dentro y fuera del templo, no hacen nada para solucionarlo. Saben lo que está por venir, saben que las noticias, no solo las noticias de las redes sociales y la televisión y los medios de comunicación, sino las noticias del cielo, nos dicen que lo que está por venir es muy difícil, pero no hacemos nada para solucionarlo. Entonces, vienen a la reunión el sábado, si es que vienen, reciben la porción para toda la semana y se olvidan de orar y de buscar el rostro de Dios. Y viven de la espiritualidad de los demás. No ayunan, no oran, se congregan de vez en cuando, no sirven ni en la iglesia ni a los demás, viviendo de las migajas espirituales de otros. Y no es que me molesta, hermanos, para nada. Yo soy pastora de tiempo completo y sé lo que debe ser un pastor. No me molesta que me llamen, para nada. Pero este tipo de personas, para todo llaman al pastor y ellos no oran. Ellos no buscan la presencia de Dios. Que la pastora se quede con la carga y ellos felices en los moles comprando y comiendo en los restaurantes.
No debe ser así. Van a la iglesia buscando que alguien haga por ellos lo que ellos no quieren hacer, pero no se comprometen ni con Dios ni con el reino de Dios. Créanmelo, y se lo digo con muchísimo dolor y con tristeza en mi corazón. Los pastores sabemos el estado de cada oveja. Y yo me meto en las redes sociales para saber lo que ustedes hacen. Sé las fotos que ponen, sé los comentarios que ustedes ponen, lo sé todo. Así que no me pueden engañar, mucho menos a Dios, ¿verdad? Entonces, veo que los que piden oración, la persona que le toca el martes la reunión de oración, esa persona se prepara y les dice que si tienen alguna necesidad, casi todo el mundo pide, ya sea en el personal o en el chat de intercesión o en el chat de la iglesia, pero yo me conecto y me conecto desde el principio, no solo para orar y ponerme en la brecha por la persona que tiene la responsabilidad de la oración porque recibe los ataques del enemigo, sino para ver quiénes se conectan y saben, piden todos los martes y nunca se conectan. ¿Ustedes creen que esto está correcto? Pero tienen el tiempo para poner fotografías, para poner mensajes, para hacer cualquier cosa en las redes sociales. Menos respaldar ese momento que es tan trascendental para la vida de la iglesia y para la vida de ustedes mismos. Hoy es día de regañar, pero también les voy a dar de bendición, porque si no los regaño sería una mala madre, ¿verdad? Entonces, esa es la razón del por qué la iglesia está cojeando en la oración. Y por eso hay tantos problemas sin respuesta. La oración, hermanos, debería ser la columna vertebral de la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años atrás que todavía ni pensaba yo que se iba a abrir esta iglesia. Cuando yo tenía el grupo de reunión en mi casa, que muchos de ustedes llegaban ahí, llegó una mujer nicaragüense. Y esta mujer me dijo, dice el Señor, ella se movía en la parte profética, dice el Señor que Él le va a dar a usted un ministerio muy poderoso. No me dijo muy grande, me dijo muy poderoso, donde el poder de Dios se va a manifestar fuertemente. Pero, me dijo, que usted tiene que levantar un ministerio de intercesión para que intercedan por usted, porque si no el diablo la destruye. Doy gracias a Dios porque aunque son unos cuantos, yo sé que están en la brecha. El cojo tenía años de estar en esa condición y él no tenía ni el mínimo deseo de cambiar. Y así hay gente que tiene años de pelear con los mismos demonios que no hacen nada por ser libres y piden las mismas oraciones. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino y preguntarse, hacerse una evaluación. ¿Por qué no estoy recibiendo yo mi milagro o mi respuesta? No desean cambiar. ¿Saben por qué? Porque el cambio conlleva responsabilidad. Prefieren vivir a la sombra de otros. Necesitas un cambio de mentalidad para recibir tu milagro. La mentalidad del que nació pobre es una mentalidad de esclavitud. Lo único que hace es pedir limosnas a Dios, cuando Dios lo que quiere es bendecirlo. Tenemos que ser como Jacob, ¿verdad? Que peleó por su bendición. Quedó cojo, pero recibió su bendición. ¿Se acuerdan aquel otro, Jabes? Si tú me bendices. Y dice, y recibió lo que le pidió.
Entonces, ¿por qué un pueblo que es hijo de un Dios tan grande va a vivir en la miseria? Es inconcebible. Porque nos hemos acomodado a vivir de las migajas. Y ya basta. Ya basta. Ese no debe ser el estilo de vida de un hijo de Dios. Yo no les estoy hablando de la riqueza. Les estoy hablando de un Dios que quiere que sus hijos sean bendecidos. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es necesario que cambiemos de mentalidad, porque tenemos como padre al dueño de toda la tierra y su plenitud, el dueño de la plata y el oro. Tú no eres un mendigo, eres un hijo. ¿Por qué tenemos que correr a tocar las puertas del banco cuando Él tiene la plata para darnos? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar de mentalidad. No es fácil. No es fácil porque algunos tenemos 75 años de pensar de cierta manera, ¿verdad? Y a cambiar esa forma de pensar, Dios mío, es como un tanto difícil, pero no es imposible. Si le rendimos a Dios todo nuestro ser, todos nuestros sueños, toda nuestra voluntad, Él se compromete, hermanos, con nosotros. Y Dios no miente. Dios no miente ni se arrepiente de bendecir a sus hijos. No seamos como el hijo pródigo. Me gustó que Normaneta habló del pródigo. Así que Dios quiere hablarnos del pródigo. El padre del hijo pródigo, cuando se entera de que su hijo, que había estado comiendo la basura de los cerdos, imagínense un multimillonario que se da cuenta que su hijo está peleando con los cerdos la comida y se da cuenta que se arrepiente y dice: en la casa de mi padre los trabajadores comen mejor que yo, voy a regresar, voy a pedirle perdón al cielo y a Dios. Y él regresa, y cuando el padre se entera, dice que corre a recibirlo. Y él le dice, ¿verdad?, que lo haga como, que le pide perdón y que lo haga como uno de sus jornaleros. Y el padre ya le había preparado una gran fiesta. Dice la palabra, tenía una gran fiesta, con la comida mejor, le tenía ropa y zapatos nuevos, porque iba casi descalzo, y un anillo. Y él pidiéndole que lo tratara como uno de sus jornaleros. Muchos son paralíticos en la iglesia que están en la casa de Dios, en la puerta de la casa de Dios, a pocos pasos de que su vida cambie totalmente, pero se quedan afuera, quejándose, en vez de usar la llave de la alabanza, como aprendimos el sábado pasado, para entrar por sus puertas con acciones de gracias. En estos 21 días de ayuno, Dios preparó nuestra temporada, hermanos, no lo dudo. Ha habido una batalla fuerte en los aires y estoy segura que muchos de ustedes la han vivido. Bueno, la hermana Gaby ayer enterró a su hermano, o antier. Antier, nosotros, mi hija y yo pasamos unas pruebas terribles y yo estoy segura, levanten la mano los intercesores o los que han estado ayunando que tuvieron pruebas fuertes. Mire, ¿cuántos? Porque se está peleando una batalla en los aires. El príncipe de los aires, de la potestad del aire, está queriendo impedir que tú entres por las puertas de la hermosa para recibir tu milagro. Pero hoy vamos a decirle alto. Ya es mucho, ¿verdad? Así que, hermanos, el diablo nos ha atacado a varios de nosotros para impedirnos entrar a recibir nuestro milagro. Como dice el libro de Eclesiastés, Dios tiene tiempos y sazones donde Él actúa a nuestro favor, donde no deja ver una mano extendida sin que Él la tome y lo introduzca a su milagro. Pero hay demonios que no quieren que tú avances.
Y yo te digo, porque el miércoles lloré, hacía años no lloraba. Cuando yo me metí en el cuarto y me puse a llorar, sécate las lágrimas, avanza hacia tu milagro. Y dile al diablo, tú no me vas a seguir estorbando más, porque yo voy a entrar la puerta hermosa. Cuando aquel paralítico les pidió una limosna, Pedro y Juan le dijeron, míranos. ¿Qué querrá decir cuando Dios dice, míranos? Fija tu mirada en mí. Quítala de las circunstancias, quítala del problema y mírame a mí. Pedro y Juan eran los representantes de Dios en ese momento. Por eso ellos le dicen, míranos. Y en el momento le extendieron la mano. Y él creyendo, hermanos, que recibiría algo de dinero, extendió la mano para recibirlo. Pero Pedro le dijo al inválido, nosotros no tenemos dinero, pero tenemos algo mejor. ¿Qué era lo mejor? En el nombre de Jesús, levántate. Miren, hermanos, el nombre de Jesús es algo poderosísimo. Y muchas veces nos olvidamos del poder que hay encerrado en ese nombre. Porque la palabra dice que no hay un nombre más alto que el nombre de Jesús. En ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el solo nombre, hermanos, a mí me han pasado situaciones que no he podido pronunciar más que el nombre, que solo he dicho Jesús y el Señor le responde. Cuando usted está frente a alguien que lo va a asaltar, usted no se va a poner, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo reprendo a este demonio. No, ya le metieron el puñal. Pero al pronunciar ese nombre es algo extraordinario. Le dieron algo superior a aquellas cuantas moneditas que él estaba pidiendo. Y ellos usaron 2 llaves. Les quiero hablar de estas 2 llaves. Las 2 llaves que abren la puerta del milagro. Una es el poder y la otra es la revelación. Y estas son 2 armas poderosas que necesitamos en estos postreros tiempos de tanta aflicción. Ustedes, yo creo que aquí todos saben quién era Pedro, ¿verdad? Levántenme la mano quien no sepa quién era Pedro, el discípulo. Todos, ¿verdad? ¿Y quién era Juan? También. Pedro era aquel discípulo iracundo. Pedro era un hombre que era, ¿cómo les diría? Abrupto, que no pensaba para actuar. ¿Se recuerdan cuando llegaron que iban a llevar al Señor Jesús para crucificarlo? ¿Qué hizo él? Quiere decir que andaban armados. Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de ellos. Y Jesús lo reprendió. Le dijo, yo iría a la cruz por ti. Y Jesús se rió de él y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. ¿Quién era Juan? ¿Saben cómo le llamaban a Juan? El hijo del trueno. Fue uno de los que le dijo a Jesús, Señor, ¿quieres? No le dijo, Señor, baja fuego del cielo. No, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y destruya a estos? Ese era Juan. Pero cuando Dios transforma una vida, hermanos, es algo diferente. Jesús les había dicho que no se fueran a ir de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? Iban a recibir al Espíritu Santo en plenitud. Y cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, se convierte en un hombre poderosísimo al cual el diablo le temía. Y Juan
¿Se recuerdan quién era Juan? El que se recostaba también en el pecho de Jesús a escuchar los latidos del Señor. Ese era Juan. A Pedro Dios lo denomina como el pastor de la iglesia primitiva. Y a Juan, que fue el último que murió, ya ancianito, le da toda la revelación del Apocalipsis. Entonces se juntaron dos unciones que son las dos llaves para abrir un milagro: el poder y la revelación. Si usted tiene revelación, si Dios le revela algo, pero no tiene el poder y la autoridad para que esa revelación se ejecute, usted no recibe el milagro. Entonces, esas dos armas fueron las que abrieron la puerta de la hermosa para aquel paralítico. También, hermanos, Pedro representa la fe. Recuerdan que fue el único discípulo que se tiró sobre las aguas y caminó sobre ellas, ¿verdad? No pensó dos veces. Y como les digo, también Juan, por su parte, simboliza la adoración, porque era el que podía oír los latidos del corazón de Dios. Entonces, cuando la fe y la adoración se juntan, es otra llave que abre milagros. ¿Quieren abrir milagros? Ellos le dieron algo mejor que un plato de comida. Le dieron un cambio radical en su vida. Al recibir la palabra, al momento, el paralítico afirmó sus pies cantando y danzando en la casa de Dios. No se fue a la calle a probar el mundo. Ya puedo caminar, me voy al mundo, porque no lo he visto, no lo he disfrutado. No, entró a la casa de Dios, a alabarlo, a adorarle, a danzarle. Yo recuerdo cuando me quebré, a mí me encantaba danzar, pero cuando me quebré el fémur, como me pusieron un clavo, a los 3 meses yo estaba danzando, feliz. Pero ahora, hermanos, ¿cómo danzo? Danzo en mi corazón, ¿verdad? Disfrutar de esos momentos, hermanos. Dancen, porque ustedes todavía pueden. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aquel paralítico, se convirtió en un instrumento útil en las manos de Dios, de ser un testigo fiel de su poder. Y es que Dios usa lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Ese fue el primer milagro, hermanos, que los apóstoles hicieron, después de que Jesús había resucitado y había ascendido al cielo. Y todos vieron el milagro que Dios hizo. La pregunta es, ¿qué ven los demás en ti? Pregúntatelo tú mismo. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? Hazte la pregunta tú y contéstatela tú mismo. ¿Qué ven los demás en ti? ¿Es el mismo? ¿No cambia? ¿Es el mismo enojado, el mismo bolo, el mismo vicioso, el mismo ladrón? ¿Qué están viendo en ti? ¿Ven el poder de Dios en tu vida? ¿O ven el mismo quejoso de siempre? ¿Con los mismos problemas y dificultades? ¿O alguien moviendo el corazón de Jesús con su fe y con su adoración? Nuestra vida, hermanos, debería de ser algo que impacte a los demás, para que los demás quieran seguir a Jesús y buscar su poder. Hermanos, a mí me han pasado 1000 cosas, pero si yo me encierro en mi casa a llorar, yo no estoy siendo un testimonio viviente del poder de Dios. Ustedes son testigos de todos los pasitos de fe que he dado para estar en esta condición. Ahora ya volví a la silla, pero no porque no pueda caminar. Puedo caminar, pero como camino con el andador, entonces me operé esta mano
porque yo quise, yo tomé la decisión. Pero hermanos, me arrepiento, se los digo. Quisiera no haberlo hecho, pero estoy segura de que cuando pasen los 4 meses que me dijeron que iba a estar normal, voy a estar muy bien. Así fue cuando me operé el ojo, que yo misma me herí la córnea con mis propias manos. Mejor no me hubiera operado este ojo. Ahora miro hasta de más. Ahora ya no confundo a Kevin con visitas. Ahora ya lo veo, las leperadas de ustedes. No miraba nada, estaba ciega. Ahora digo yo, valió la pena, ¿verdad? Hay momentos de sufrimiento en la vida, hermanos, que los tenemos que atravesar, que valen la pena, ¿verdad? Así que hagámonos una evaluación interior. ¿Nuestra vida está siendo de provecho para la extensión del reino de Dios o no? ¿Hemos avanzado en fe o hemos retrocedido? ¿Ya no disfrutamos como antes de venir a la casa de Dios? ¿Se acuerdan cuando uno recién se convierte? Que uno quiere estar con el Señor todo el día, noche y día. Uno no quisiera trabajar para estar con Él. Solo de Él habla. Que los demás hasta lo rechazan a uno, ¿verdad? Porque está locamente enamorado de Jesús. ¿Se acuerdan cuando eran novios ustedes? Que uno solo quería estar con el novio. Y al pasar los años de casado, ¿a qué hora se va a ir? A trabajar. Ya vino. Y ellos igual. Sí, sí es verdad. Son realidades de la vida que todos las pasamos, hermanos. Hay etapas lindas en el matrimonio, etapas que uno quiere, Dios mío, como decía alguien, ¿cómo era la cosa? O te lo llevas o te lo mando. Pero con el amor de Dios todo es posible, hermanos. Todo es posible. Con el amor humano imposible. Hay momentos que uno no, bueno, ya ahora yo no, ¿verdad? Pero en aquellos momentos de la rebeldía de un hijo yo no los podía ya ni ver. Un hijo rebelde es una angustia, hermanos. Me dice, Dios mío, ¿a qué horas tuvo este cipote? Aunque los ama con todo el corazón. Son experiencias de la vida. Yo creo que a veces Dios también con nosotros, ¿verdad? Cansamos a veces a Dios, hermanos. Lo cansamos. Imagínense un Dios tan lleno de amor, tan santo, llegar a decir que se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo habrá llegado el colmo de la maldad a los ojos de Dios? Y así estamos ahora, hermanos. Estamos en el colmo de la maldad. Que seamos diferentes, hermanos. Que hagamos la diferencia nosotros. Que a donde nosotros nos movamos puedan decir, yo quisiera ser como esa persona. Yo quisiera tener lo que esa persona tiene. Que reflejemos a Jesús ante los demás. Pero si somos los mismitos, hermanos, seguimos insultando a los hijos, seguimos insultando al marido. Seamos como ese paralítico que dice que inmediatamente se paró y fue a alabar y danzar en la presencia de Dios. Que Dios haga un cambio en nosotros. Que no sigamos con las mismas mañas del pasado. Nuestra vida debería ser un impacto para otros. ¿Somos el reflejo de la gloria de Dios o somos el reflejo del enemigo? ¿A quién representas? ¿Los mismos mal hablados? ¿Las mismas malas palabras?
Yo nunca he tenido ese problema, hermanos, porque en nuestra casa nunca han habido malas palabras. Créanme lo que cuando yo oigo una mala palabra, yo siento que la cabeza tengo como gelatina, que me hace así. Odio las malas palabras. Pero hay casas que eso es lo común y siguen hablando malas palabras. Amén. ¿A quién representas? ¿Cuántos años hace que tú estás bregando con el mismo problema? Hoy te digo, levántate, como se levantó el paralítico. Da un paso de fe este día. Estás enfermo y has estado años con la misma enfermedad y pidiendo por lo mismo. Levántate y di, hasta aquí nomás. Entro a la hermosa. ¿Tienes problemas económicos? Entra a la puerta de la hermosa. Jesús nos dejó la fórmula, hermanos. Él dijo, si algo pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Miren qué sencilla es la fórmula. Si algo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús se comprometió y dijo, yo lo haré. Usemos el nombre correctamente. Lucas 10:17 dice, los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos. ¿Cuándo? En tu nombre. No salga huyendo si un demonio se le aparece, hermanos. Repréndalo en el nombre de Jesús. Aquí, ¿cuántos se mueven en liberación? Hermanos, levántenme la mano en esta iglesia. Ni uno. Ni uno tan solo. 23 años enseñándoles, hermanos. Y yo sí me muevo en el poder de la liberación. Y no he podido replicarme en ninguno de la iglesia. Se pueden imaginar qué frustrante es. Que este año sea el año del cambio. Amén. Que procuremos y nos propongamos decirle al Señor, Señor, yo recibo todo tu poder y voy a hacer lo que hasta hoy no había hecho. Amén. Amén, hermano. Aunque sea un amén, denme, porque vieran que me da una tristeza, porque me parece que estoy hablándoles a sillas que están vacías hoy. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús hay poder, hermanos. Pero muchos olvidan este principio espiritual. Otra llave que encontramos aquí en esta historia es la ley del acuerdo, ¿verdad? La palabra dice, cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo de cualquier cosa, oiga bien, de cualquier cosa, aquí en la tierra, yo la haré en el cielo. Hermanos, qué lindas las familias, que los dos caminan en la misma dirección. Porque es triste cuando uno no tiene con quién ponerse de acuerdo espiritualmente. Yo me pongo de acuerdo con mi hija cuando necesito pelear una batalla. Pero qué lindo los matrimonios que los dos caminan en la misma dirección. Hermanos, cada vez que caso una pareja yo les digo, cuando uno de los dos gana un pleito, los dos pierden. Porque la ley del acuerdo debería de ser la base fundamental de un matrimonio. Pero cuando uno encuentra una mujer que todo lo tergiversa o que todo se pone en contra, o un marido también, que todo lo que uno dice se lo refutan a uno, es un gran problema en ese hogar. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos lo hemos leído, porque eso creo que salía en los libros, bueno, los que somos viejos, en los libros de donde uno aprendía a leer, aquel de los dos burros, ¿se acuerdan? No, este macho es mi mula, eso es bárbaro. Pero habían dos burros que estaban atados, los dos burros, y les pusieron, para ejemplificar lo que es la unidad y lo que es el estar de acuerdo,
El heno se lo pusieron de este lado este burro y el heno le pusieron al otro lado del otro burro. Pero los dos estaban atados. Pero los dos quisieron comer al mismo tiempo y ninguno de los dos comió. Porque los dos jalaban por su lado. Así hay muchos matrimonios que jalan por su lado. Hasta que un burro fue inteligente, ¿verdad? Y dijo, no, primero comamos del mío, porque si le hubiera dicho del tuyo, no lo permite, ¿verdad? Primero comamos del mío juntos y después vamos a comer del otro. Y así pudieron comer. Así, familias, no vivan en esa contienda de que yo quiero ganar el pleito. Porque ese es el problema de la mayoría en los hogares. Yo tengo que ganar el pleito. Porque si no gano el pleito, no puedo irme a dormir tranquilo. Esa es falta de humildad. Y debemos de ser imitadores de Cristo. El matrimonio que no se pone de acuerdo no puede prevalecer o vivirá eternamente como perros y gatos. Cada quien va a tirar por su lado. En ese hogar no puede haber paz. Gente que dice, como decía Mario, ese macho es mi mula, porque eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos sensibles. Dejemos el orgullo a un lado. A veces es necesario perder. A veces es necesario callar para ganar. Y se gana más, fíjense. Yo cuando veo que en mi casa quieren la contienda, me levanto. Mejor me levanto y me voy a encerrar. Hay que quedar hablando solo. No va uno a enfermar su corazón, hermanos. Hay mucho dolor, mucho pleito en el mundo, mucha oscuridad, para uno añadir oscuridad. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Pedro y Juan hubieran tenido una disputa de quién hubiera dado la palabra o quién hubiera extendido la mano? Ese paralítico no hubiera recibido el milagro. Pero Juan entendía que Pedro era el pastor. Y por eso fue Pedro el que le dio la palabra. Y fue Pedro el que le extendió la mano. Porque un profeta te deja en las nubes, hermanos, cuando te da una profecía. Pero el que brega día y noche contigo es el pastor. Y el que procura que esa palabra se cumpla en tu vida. Y que si no se cumple, cuando tú lloras o te amargas, ahí está el pastor, ¿verdad? Así que, hermanos amados, quizás muchos de ustedes están ya a la puerta de su milagro y no lo saben. Muchos están en el casi. Casi me sano. Casi me dan el trabajo. Pastora, casi me dan el trabajo, pero no te lo dieron. Casi me caso, pero te dejaron plantado. Casi siento la gloria de Dios. ¿Han oído esa gente ustedes? Gente que dice, si yo hubiera hecho esto o aquello, esto hubiera sido diferente. Pero yo les digo a los míos, no existe el hubiera, hermanos. En el tiempo no existe el hubiera. ¿Es o no es? Muévete de esa postración en que estás. Deja de estar tirado en la entrada de la puerta de tu bendición y entra. Vengan a la casa de Dios con una actitud correcta. No hay enfermedad, hermanos, ni circunstancia en tu vida que Dios no pueda resolver. Entra a esa puerta hermosa, porque ha llegado tu temporada para que tú puedas fructificar. Deja de estar escuchando a cuanto predicador ha salido en las redes sociales. Algunos son buenos, no le voy a decir que no. Algunos dicen la verdad, otros dicen mentiras, otros dicen medias verdades. Y vienen, pastora, ¿qué opina usted
¿Qué dijo fulano de tal? No sé, vaya, pregúntele a él. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra dice que muchos se van a perder porque tendrán comezón de oír. Pero este es un tiempo de mucho engaño, hermano. Y estos no son celos ministeriales. Ustedes pueden oír lo que quieran. A mí no me afecta. Pero estamos en la era del engaño y en la era de la confusión. Y una mala doctrina te puede robar tu fe, te puede robar tu bendición y hasta tu salvación. Al contrario, conviértete tú en un predicador del Evangelio de Jesucristo, porque es necesario que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas de este siglo. Brillemos, hermanos, porque Jesús nos dejó como la luz de este mundo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Ve y cuéntale a otros que están en la misma situación que estabas tú, y en el nombre de Jesús tú puedes ser un testigo poderoso del amor, del poder y de la gloria de Dios. Pasen al frente los que tienen una situación difícil en su vida, que hace más de 5 años que están orando por ello y que no ha habido respuesta. Gloria a Dios. Padre, he dado tu palabra y tu palabra es verdad. Tu palabra jamás va a regresar vacía. Y esta palabra cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Aquí están tus hijos que te aman, que te creen, pero que sus adversidades quizás han cegado un poquito su fe. Señor, sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos que la Biblia los llama peligrosos, donde no solo la maldad del hombre ha crecido, sino que han sido desatados poderes del infierno que habían estado guardados para los postreros tiempos, que están afectando no solo la vida física de tu pueblo, sino la vida emocional y espiritual. Ellos han dado un paso de fe, pero quizás están todavía en el umbral de su milagro. Pero en este lugar tú has prometido que ninguna palabra que ha salido de tu boca quedará sin cumplimiento. Te pido, mi Señor, que fructifiques esta palabra en la vida de tus hijos y que tu unción santa, que pudre todo yugo, venga a romper el yugo que tiene cautiva la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Señor, quizás se trate de finanzas, que ya no se conformen con las migajas, porque tú nos has prometido que este año nos abrías las puertas de la libertad. Quizás es una enfermedad, Señor. Yo soy un testigo viviente del poder de tu sangre en una vida, no importando la enfermedad, nómbrese como se nombre, porque hay un nombre sobre todo nombre, sobre la enfermedad del cáncer, de la artritis, de la diabetes, de la presión alta, de cualquier otra enfermedad que tenga un nombre, porque el nombre de Jesús es superior a eso que tú estás viviendo. Y hoy, igual que Pedro, te digo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sea el nombre de Jehová bendito,
sea el nombre de Jesucristo de Nazaret bendito en tu vida. Y que hoy se rompan ligaduras en tu vida. Urrakata shataramakanda. Urrakata yarabasi. Urrukusu turubusuyi liberakaira. El Señor me dice, muchos de ustedes están bregando con los mismos problemas porque la solución es más que la fe y la oración y el ayuno. Hoy va a haber un rompimiento, una renuncia. Dice el Señor, renuncia a las iniquidades de tus antepasados que le dieron un derecho legal al enemigo para tenerte en pobreza, en escasez, en enfermedad, en contienda, en crisis tras crisis. Me dice el Señor, aquí hay personas que tapan un hoyo pero se destapa otro. Pero es porque vienen arrastrando cadenas de iniquidad de sus antepasados. Quizás, como nos pasa a todos, no conocemos lo que nuestros antepasados hicieron, incluso si ellos se metieron en cosas equivocadas, como el ocultismo, o si hubo algún suicidio o algún homicidio. Quiero que ustedes repitan conmigo esta oración. Padre, vengo hoy a pedirte que me perdones todos mis pecados, mis transgresiones y mis iniquidades. Pero también te pido perdón por las iniquidades de mis antepasados, porque tu palabra dice que las iniquidades de ellos me alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación. Yo hoy renuncio a la maldición que he heredado de mis antepasados y le quito el derecho legal que ellos le otorgaron a Satanás para que yo y mis generaciones futuras estemos atravesando crisis tras crisis, de las cuales hemos pedido y no hemos visto la victoria. Hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra hablada, declaro que soy libre de toda maldición generacional heredada de mis ancestros y renuncio a lo que el enemigo quiera hacerme a mí y a mis generaciones. Declaro que mis hijos, mis nietos y mis generaciones futuras son de los benditos de Jehová. Hoy atravieso y camino, hágalo como un acto profético. Entro a la puerta de la hermosa y recibo mi milagro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Sea hecho conforme a tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Cambie su forma de hablar. Es que en mi familia hay tal enfermedad. Cambie su genética. Renuncie a la genética. Póngase pie todos. Diga, hoy yo renuncio al ADN heredado de mis padres y recibo el ADN de la sangre poderosa de Cristo
en la cual no hay enfermedad ni vejez que pueda dañar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.